Hola muchachada, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy vamos a explicar la diferencia entre el error absoluto y el error relativo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que cuando estamos haciendo ciencia es muy fácil cometer errores. Bien porque hacemos una aproximación, como en los ejemplos que vamos a ver después, bien porque estamos utilizando unos instrumentos y no lo hemos hecho correctamente, o bien porque esos propios instrumentos no tienen la precisión necesaria para hacer la medición totalmente exacta, ¿vale? Bien, pues vamos a comenzar explicando qué es esto del error absoluto. Bueno, pues el error absoluto se denota como E sub A y se define como el valor real menos la aproximación. Y de donde decimos aproximación podemos decir la medición que hayamos realizado. Y lo que nos calcula es pues la diferencia entre esos dos valores, es decir, en cuánto nos hemos equivocado. Si os dais cuenta, el error absoluto viene con las dos barras de valor absoluto, que es de donde le viene el nombre, ¿vale? Porque a nosotros nos interesa en cuánto nos hemos equivocado, no si lo hemos hecho por exceso o por defecto, sino simplemente cuál es la magnitud del error cometido. Bien, pues veamos ya los ejemplos que tenemos aquí abajo. En el caso de la Torre Eiffel tendríamos que el error absoluto sería el valor real, que en este caso son 300 metros, menos la estimación o la aproximación que habíamos hecho, que serían de 306. ¿Vale? En este caso la resta da menos 6, pero el valor absoluto nos lo convierte en 6. Esto es lo que hablábamos. No me importa equivocarme por exceso o por defecto, sino simplemente la magnitud del error. Bueno, aquí hemos calculado los errores absolutos en las otras estimaciones de manera análoga. En esta nos hemos equivocado 6 metros y en esta solo en 1. Bueno, pues si bien es deseable no cometer errores, hemos dicho antes que en ciencia por distintos motivos es frecuente cometer errores. Entonces lo importante sería tratar de controlar el error que estamos cometiendo y que éste sea el más pequeño posible. Y en este sentido, lamentablemente, el error absoluto no nos va a ayudar mucho. Porque mirad, vamos a plantear la siguiente pregunta. Entre estas dos aproximaciones, la de la Torre Eiffel y la de este edificio que los más frikis conocéis, igual que esta casa después cuando lleguemos, ¿vale? Entre estas dos aproximaciones que hemos realizado, ¿cuál es la que mejor está hecha? Pues bien, si os dais cuenta, el error absoluto lo que hace simplemente es decirnos la magnitud del error cometido. En este caso 6 metros, que por cierto el error absoluto tiene unidades, ¿vale? En este caso serían 300 metros menos 306 metros. Al final el error absoluto son 6 metros en los que me estoy equivocando. Bien, pues el error absoluto me dice simplemente que aquí me estoy equivocando 6 metros y que aquí también me estoy equivocando 6 metros. Y entonces que por tanto nos podemos llegar a la concepción errónea de que las dos están igual de bien aproximadas o de mal aproximadas porque el error cometido es el mismo. Y nada más lejos de la realidad, porque si os dais cuenta aquí me estoy equivocando efectivamente en 6 metros, pero dentro de 300. Y aquí en 6 metros, pero dentro de 40. Lo cual debería ser mucho más grave. Este error, 6 metros dentro de 40, es mucho más grave que este 6 metros dentro de 300, ¿vale? Y después cabría preguntarse, aquí se ve muy clara que esta aproximación está peor hecha que esta, cabría preguntarse también si este metro que nos hemos equivocado dentro de 5 metros es más o menos grave que las anteriores. Y para poder determinar esto, como estaréis ya adivinando, viene al rescate el error relativo, ¿vale? ¿Qué es el error relativo? Bien, el error relativo se define de la siguiente manera. Se denota como E sub R y se define como el error absoluto entre el valor real. De tal manera que si el error absoluto lo desarrollamos como viene en la expresión anterior, podríamos también escribirlo de esta manera. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en los ejemplos que lo vamos a entender mejor. En el caso de la Torre Eiffel, el error relativo sería el error absoluto, que ya hemos calculado antes, que son 6 metros, entre el valor real, que eran 300 metros. ¿Vale? Lo primero que tenemos que decir es que el error relativo carece de unidades, ¿vale? Porque si os dais cuenta, se cancelan, por lo tanto el error relativo va a ser simplemente un valor, no va a tener unidades, ¿vale? Si os dais cuenta, lo que hace el error relativo es lo siguiente, controlar cuál es la magnitud del error cometido, pero comparándola con la magnitud también que estamos midiendo, ¿de acuerdo? Si hacemos esta división, da 0,02. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que por cada unidad que estamos midiendo nos estamos equivocando en 0,02 unidades, es decir, en 2 centésimas.
Si en 300 unidades nos hemos equivocado en 6 unidades, ¿vale? En la medición, en cada unidad nos estamos equivocando en 2 centésimas. Muy habitualmente lo que se hace es multiplicar esta cantidad por 100, de tal manera que lo tenemos de manera porcentual. Es decir, el error relativo porcentual nos dice lo que nos estamos equivocando en porcentaje, es decir, nos estamos equivocando en un 2%, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando de manera análoga hacemos los errores relativos de las otras aproximaciones, ya estamos en disposición de ver qué aproximación de las tres era la mejor. Si os dais cuenta, en este caso, en el del edificio de Futurama, el error relativo era 0,15, es decir, que en cada unidad que hemos medido nos hemos equivocado en 15 centésimas. O lo que es lo mismo, nos estamos equivocando en un 15%. Y en el caso de la casa de los Simpsons nos estábamos equivocando en 0,2 por cada unidad, es decir, en un 20%. ¿La conclusión cuál es? Pues la conclusión es que la mejor aproximación es la de la Torre Eiffel, porque el error relativo cometido es menor que en el resto. Cuando comparábamos con el error absoluto, pues podíamos haber cometido el error de decir que esta aproximación era la mejor porque solo me había equivocado en 1 metro y que estas dos eran iguales al haberme equivocado en la misma cantidad. Pero cuando recurrimos al error relativo nos damos cuenta que dentro del contexto de lo que estamos midiendo, este error, ¿vale?, es mucho menos importante que este y menos importante que este. Por tanto, la mejor aproximación sería esta, después esta y por último esta, a pesar de que tenía el error absoluto, el más pequeño de todo, pero que cuando lo comparamos con la magnitud de lo medido resulta que es mucho más importante. Bueno, pues hasta aquí las explicaciones de hoy. Espero que os hayan resultado de utilidad y como dijo aquel, no olviden suscribirse, denme sus likes, por favor. Y si alguien quiere hacer donaciones, pues que se ponga en contacto conmigo, ¿vale? Venga, suerte.